Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una nueva cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de la epilepsia, un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o una crisis en la vida de los pacientes que la padecen. Por eso el día de hoy los invitamos a que nos acompañen junto con nuestros especialistas para conocer todas las respuestas y tratamientos que existen para la epilepsia. La epilepsia, pues esa es la predisposición a presentar varias crisis en el tiempo y esto pues con algunas consecuencias, por supuesto, que neurocognitivas y biopsicosociales derivadas de esta misma entidad. Una convulsión es la aparición transitoria de signos y síntomas que conllevan a una convulsión. Esto es dado por una actividad excesiva de las neuronas del cerebro. Estas neuronas pues son las células propias del sistema nervioso central y hace que aparezcan estas convulsiones. Una convulsión generalmente no dura mucho tiempo. El promedio podría ser entre 2 y 3 minutos. Esto es importante porque es un tiempo relativamente corto, aunque pues realmente parece como si pasara mucho más tiempo. Cada vez que una convulsión dura más de este tiempo, es decir, que puede durar más de 5 minutos, nos enfrentamos frente a un estatus epiléptico y hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias para recibir una atención médica. Pues la epilepsia es una enfermedad que tiene sus principales orígenes en trastornos hereditarios, trastornos genéticos, pero cualquier noxa o algo que lesiona el cerebro puede producir epilepsia. Generalmente son procesos infecciosos, son procesos de falta de oxígeno al nacimiento, o sea, perinatales. También pueden ser tumores cerebrales y cualquiera de estas lesiones van a dejar una lesión estructural en el cerebro. Y entonces la respuesta es sí, es decir, la epilepsia se ocasiona por lesiones cerebrales que deben ser manejadas con un estudio diagnóstico para poder establecer si esa lesión que hay en el cerebro es la que está originando los ataques de epilepsia o convulsiones que el paciente presenta. No toda lesión en el cerebro de causa de accidente, de un trauma o de una infección o de un tumor va a producir epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que es únicamente con la información que nos brinda el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? En pacientes que presentan 2 crisis o más separadas por al menos 24 horas y que estas crisis no sean provocadas. Todo paciente que cumpla estos criterios tiene diagnóstico de epilepsia. Existen otros criterios, por ejemplo, una sola crisis en toda la vida, pero con estudios anormales como un electroencefalograma anormal o una resonancia con una lesión estructural que nos dé un riesgo para convulsionar de más del 60% en los siguientes años de vida. Si el paciente cumple esos criterios, también tiene diagnóstico de epilepsia. ¿Qué estudios podemos hacer? Electroencefalogramas de 30 minutos o videotelemetrías más prolongadas de varias horas y resonancia cerebral con protocolo de epilepsia son los elementos de investigación más comunes que solicitamos en la consulta externa. Bueno, la epilepsia en la infancia se puede presentar de múltiples maneras y esto va a depender de la edad del paciente. Entonces, cuando niños pues pueden tener diferentes tipos de crisis que, al igual que en niños, se pueden presentar en una edad más avanzada. Sin embargo, hay algunos factores que dependen de la madurez cerebral del paciente. ¿Listo? Y pues a medida que van creciendo van apareciendo algunos síndromes que no se ven mientras son más pequeños y que pues pueden desaparecer con la edad. Entonces, dar una respuesta única de cómo se puede presentar la epilepsia es muy difícil porque hay diferentes formas de presentación que va a depender de la edad, de la causa, pues de qué generó que se produzca la epilepsia, si hay un origen genético, si hay una malformación o si fue después de un evento de una lesión, ya sea por un trauma o por una falta de oxígeno a nivel cerebral. La epilepsia, en términos generales, no es una enfermedad que uno pueda prevenir. Lo que uno puede prevenir son las lesiones cerebrales que pueden conllevar a la epilepsia.
Por ejemplo, si tenemos accidentes de tránsito, golpes fuertes recurrentes en la cabeza, eso nos puede generar cicatrices en el cerebro y esas cicatrices nos van a dar un factor de riesgo para desarrollar epilepsia. Otros ejemplos son los infartos cerebrales, hemorragias cerebrales. Todo lesión estructural en el cerebro es la que nos predispone a generar crisis en la vida. La epilepsia se clasifica de acuerdo a aquello que realmente lo origina. La última clasificación encontrada es que hay epilepsias que son de tipo primario o genético, es decir, que hay una condición que hace que la persona a lo largo de su vida va a desarrollar la aparición de convulsiones. Hay otras que son de tipo estructural. Esto quiere decir que cuando ha habido algún trauma a nivel del cerebro o el sistema nervioso central, y esto es dado de pronto por una ACV, una hemorragia, un trauma, en el caso de que hayan tumores, va a predisponer a que vayan también la aparición de convulsiones y por supuesto la epilepsia. Y se queda otro grupo de epilepsias donde no se encuentra la causa, es decir, no corresponde a ninguna de esas anteriores que mencionamos o a esos grupos que no son primarias ni estructurales, sino que son de causa desconocida como las denominamos o las conocemos. Igual en estos casos, aunque muchas veces encontramos los estudios normales, no significa que no esté la epilepsia. El tratamiento de la epilepsia consiste en el manejo farmacológico. Siempre se debe considerar en primera instancia el tratamiento con medicamentos orales. Si el paciente no tiene control con los medicamentos orales, se puede considerar otras alternativas como la cirugía de epilepsia, la neuroestimulación o la dieta cetogénica, entre otros. Para controlar la epilepsia, lo primero que se debe hacer es tener una buena adherencia al medicamento. Tomarse el medicamento sin falta todos los días en los horarios establecidos, dormir al menos 8 horas cada noche, evitar los desencadenantes, evitar el consumo de alcohol y drogas. Como hemos escuchado, la epilepsia se puede presentar a cualquier edad, incluso en la niñez. Es por esto que un buen tratamiento es lo ideal para el control de la enfermedad. Hacemos una pausa comercial y al regreso vamos a profundizar más sobre este tema de la epilepsia. No se despeguen. En la Fundación Cardiovascular siempre estamos cerca de tu corazón, con más de 100 especialistas en los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas. Única clínica en la región con acreditación internacional y urgencias especializadas en el corazón. Exige a tu EPS la calidad y la experiencia de la FCB. Cuidamos Vidas, un programa de beneficios para el cuidado de tu salud. Obtén tarifas preferenciales y descuentos especiales en consultas médicas generales y especializadas, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas en la FCB. Adquiere tu carnet fácil y rápido en nuestras oficinas de experiencia al paciente. Juntos, cuidamos vidas. Existen muchos tabús y desinformación sobre la epilepsia. En el caso de los niños, un tratamiento oportuno hará que en la adultez la enfermedad sea más controlada. El doctor Milton Herrera, neuropediatra epileptólogo, nos hablará más sobre este tema. En epilepsia pues, se tienen múltiples mitos, en especial que el que es estar poseído por un demonio o por estar maldito por pues, alguna bruja o demás. Entonces, siempre ha pasado que muchas familias ocultan a algún familiar que haya tenido epilepsia en su familia, porque pues siempre tienen miedo a ser rechazados, estigmatizados, que afortunadamente en los últimos años se ha venido tratando de superar estos mitos y evitar la estigmatización y que las personas se puedan empoderar de su diagnóstico y poder trabajar tanto ellas hacia la comunidad para que otras personas lo acepten y poder tener una mejor calidad de vida e integración en la sociedad. Pues para poder decir que una epilepsia no va a avanzar en la adultez es muy difícil. Lo más importante es definir cuál es la causa de la epilepsia. Hay algunas causas de epilepsia que dependen más que todo, como por así decirlo, de la maduración cerebral. Entonces,
La epilepsia está por un periodo de tiempo de la vida. Después de que se pasa esa edad, ya desaparece. Pero hay otras epilepsias que van a acompañarlos toda la vida, porque ya sea por una lesión a nivel cerebral, que pues esa lesión no va a desaparecer a menos de que de pronto se haga una cirugía que retire la lesión y pues podamos en cierta forma curar la epilepsia, o por lo menos hacer que sea mejor tratable o que mejor responda a los tratamientos. Una persona que tiene epilepsia bien diagnosticada por un neurólogo, sea de adultos o de niños, y que acertadamente indique el tratamiento que el paciente requiere y el paciente tome su medicamento en orden y con juicio, va a tener control de las convulsiones. Eso en un 70% de los casos, pero hay un 30% de las personas que, a pesar de que están bien diagnosticadas, que tienen el manejo adecuado y que están comprometidos tomando el medicamento, siguen convulsionando. Entonces, en estos pacientes hay chance para ser manejados de otras maneras. Entonces ya los medicamentos no les sirvieron, entonces hay un chance que es la dieta cetogénica, el uso de los derivados del cannabis. Y si con estas dos terapéuticas el paciente no logra controlar las convulsiones, el último chance sería la cirugía de epilepsia. Bueno, una pregunta muy interesante, porque no a todo paciente le va a servir la cirugía. Debe el paciente primero haber agotado el estudio por parte del neurólogo, el manejo con los medicamentos, y si no se controló las convulsiones, es un paciente para ser considerado candidato a cirugía de epilepsia. Esos pacientes en la mayoría de sitios en el mundo se retrasan en llegar a donde deben llegar, que es a los centros avanzados de estudio del paciente con epilepsia de difícil control, que es la misma epilepsia refractaria. Es decir, a un paciente que no se logre controlar con los medicamentos, lo que hay que hacer es mandarlo al centro de epilepsia refractaria, donde hay un grupo de especialistas que han tenido un entrenamiento detallado para poder atender esta patología. Cuando llega un paciente, debe ser evaluado por el epileptólogo pediatra para niños o de adultos, debe tener unas pruebas neuropsicológicas, debe tener unos adecuados estudios de electroencefalografía que se llaman videotelemetrías, pruebas neuropsicológicas que ya mencioné, y presentarse en una junta donde también participa el neurocirujano. Y ahí se mira si el paciente es o no candidato a cirugía. Lo mejor para el paciente que tiene una epilepsia de difícil control es que fuera candidato para cirugía. Pero no toda cirugía va a procurar lo que deseamos. Lo que deseamos es que no vuelva a convulsionar. En otras ocasiones, la cirugía se va a encaminar a disminuir el número de crisis y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida. Finalmente, ¿todo paciente se beneficia de cirugía de epilepsia? No. El 50% de los que reúnen los criterios de epilepsia refractaria sí van a beneficiarse de una cirugía, a veces esa cirugía que pretende que el paciente no vuelva a convulsionar, que se llaman resectivas, y otras que son para disminuir el número de crisis, que se llaman paliativas. Hay algunas causas genéticas que básicamente no va a cambiar el estilo de vida del paciente y del niño. Puede seguir toda su vida normal, haciendo deporte, pues yendo al colegio con un neurodesarrollo normal. Hay otras que sí van a comprometer un poco la calidad de vida, porque va a ser más difíciles de tratar, va a requerir más medicamentos, va a requerir que estar en estudios constantes, electroencefalografías, resonancias y actualmente estudios genéticos, y en algunos casos va a requerir cirugía. En estos pacientes que tienen una epilepsia de difícil control y que pueden tener múltiples crisis en el día, múltiples crisis a la semana, probablemente va a afectar mucho su calidad de vida. Y en algunos casos, en estas epilepsias de difícil manejo, llamadas refractarias o fármacos resistentes, sí se puede afectar la calidad de vida. Pero en general, en los pacientes pediátricos, lo más frecuente es que la afectación de la calidad de vida es muy baja. Tiende a afectar un poco más la calidad de vida y la tranquilidad de los padres. Cuando un paciente se lleva a cirugía de epilepsia,
va a continuar dependiendo de qué podemos nosotros ofrecerle. Si un paciente es candidato a cirugía resectiva, es decir, logramos identificar en dónde está el origen de las convulsiones y están en un área del cerebro donde podemos retirar esa área, podemos lograr que el paciente quede libre de crisis. Y si es un paciente que la enfermedad no lo ha deteriorado, es un paciente que va a poder llevar una vida normal. Pero también vemos el caso en los pacientes ya mucho tiempo convulsionando, han tenido un deterioro en su calidad de vida, no se lograron desarrollar socialmente, no tuvieron una familia propia, no adquirieron un conocimiento y son personas que así nosotros después lo operemos, lo dejemos libre de crisis, nunca van a volver a tener o no van a poder llegar a desarrollarse teniendo su propia familia y tener un desarrollo profesional óptimo. Quizás vale el momento para decir que el retraso en llegar a estos centros donde podríamos llegar a ofrecerle cirugía de epilepsia, el que va a pagar el precio es el paciente. Por eso debemos concientizarnos en que cuando un paciente tiene una epilepsia de difícil control, no es para relegarlo, ni nosotros a veces como los médicos que por falta de conocimiento creemos que ya no hay nada más para hacer, o la familia que por temor a ser señalados no llevan a ellos, a los pacientes enfermos de epilepsia de difícil control, a buscar el sistema de salud o a un sistema de salud que no le da el camino a llegar a estos centros que podrían llegar a ofrecerle al paciente una opción que pudiera lograr que no volvieran a convulsionar. El retraso en llegar a los centros de cirugía de epilepsia y que el paciente sí tendría una indicación quirúrgica es un precio muy caro en estas personas. Esto nos demuestra que brindarle un tratamiento oportuno y ser tratado por especialistas es lo más eficiente para controlar la enfermedad. Hacemos una pausa comercial y después conoceremos las respuestas de nuestros especialistas a las preguntas que ustedes los televidentes nos hacen llegar. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos H&C, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. H&C, hospitalidad hecha para ti. Te presentamos Puntos Vital, el nuevo programa de fidelización de la FSB y el HIC, que reconoce tu fidelidad y preferencia por nuestros servicios médicos. Acumula puntos cuando nos visites y canjealos por el pago total o parcial de tus futuros procedimientos médicos. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en puntosvitalfsb.com. Nos encanta que ustedes, los pacientes, sean los encargados de preguntarle a nuestros médicos las inquietudes que nos surgen en la cotidianidad. Por eso los invitamos a la consulta. Si tengo una convulsión, ¿eso significa que tengo epilepsia? A lo largo de la vida de cada una de las personas se podría presentar una convulsión. Eso quiere decir que todos tenemos esa predisposición en algún momento. Hay unas convulsiones que son provocadas. Esto puede sucederse en algunas personas que han trasnochado, que han dejado de dormir muchas horas, algunas personas que de pronto han dejado de consumir alimentos por un tiempo prolongado, un ayuno de muchas horas, personas que han estado bebiendo alcohol, por ejemplo, durante bastantes horas, consumo de otras sustancias psicoactivas, entre otras causas, ¿no? Y a esto le llamamos convulsiones provocadas. No necesariamente con una sola convulsión definimos que haya epilepsia. Para que haya epilepsia es necesario que hayan 2 convulsiones mínimo y cada una de estas separada por lo menos de 24 horas de diferencia. Con esto hay una predisposición a seguir presentando convulsiones y definiría que sí tiene epilepsia. ¿Puede una persona morir de epilepsia? La respuesta es sí, y esto es lo que conocemos en la comunidad como SUDEP,
que se refiere a muerte inesperada súbita en pacientes con epilepsia. Los pacientes con epilepsia tienen más riesgo de mortalidad que la población en general, específicamente los pacientes que tienen crisis tónico-clónicas bilaterales, que se caracterizan por posturas tónicas prolongadas y movimientos clónicos. Los pacientes que tienen más crisis de este tipo son los que tienen mayor riesgo de morir, no solamente en una de las crisis, sino de forma espontánea y en ocasiones no relacionada con las crisis. ¿Hay cuidados especiales para las mujeres embarazadas que tienen epilepsia? Mujeres embarazadas que ya tienen un diagnóstico previo de la epilepsia, hay que tener controles, ajustar la medicación. Sabemos que hacia el tercer trimestre, es decir, ya casi al final del embarazo, pueden aumentar las crisis. Por lo tanto, es muy importante tener un control, un seguimiento médico y estar atentos de cualquier cambio, porque podría ser también contraproducente en el momento de que quizás se suceda una caída con un trauma y con riesgo para el bebé. Entonces, más que nada importante, y recomendamos que tenga sus controles médicos y saber cómo es la frecuencia de las crisis para poder hacer ajustes en la medicación si lo llega a necesitar. Si tengo epilepsia, ¿puedo de todos modos manejar un auto? La ley colombiana establece que para poder manejar carro o moto o algún vehículo, el paciente debe estar libre de crisis por al menos un año si es un vehículo personal y por al menos 5 años si es un vehículo de transporte público en el que se encuentran también otras personas o para transportar otras personas. Si sufro de epilepsia, ¿puedo practicar deportes o hacer ejercicio? Pueden hacer toda clase de ejercicios, deportes, pueden tener una vida completamente normal. Siempre se debe tener algunas precauciones, por ejemplo, si van a nadar, la idea es que siempre esté alguien acompañando al paciente para vigilar que no vaya a presentar una crisis mientras esté nadando y para que esta persona pueda auxiliarlo en caso de que presente una crisis, pero no existe ningún tipo de contraindicación, a menos que el paciente tenga una frecuencia ictal alta, que quiere decir crisis epilépticas frecuentes. En esos casos se deben evitar los deportes de alto riesgo como bungee jumping, saltar, situaciones en las que no se pueda poner a salvo en cuanto presente una crisis. ¿Es común la epilepsia? Bueno, en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia y en Colombia pues llegamos cerca a 500, 600.000 personas con epilepsia. Así que es una enfermedad bastante frecuente que la hemos visto sobre todo en países de bajos recursos y puede aparecer a cualquier edad de la vida. Puede ser en la infancia, en los adultos, en los ancianos. Lo vemos muy frecuente tanto en niños como en personas de mayor edad o ancianos, pero repito, a cualquier edad puede presentarse. Por hoy hemos llegado al final de nuestro capítulo, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y visiten nuestra página web para que conozcan los servicios y el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y los esperamos aquí en Cuidamos Vidas.